Esta tarde nos acompaña Fernando Gómez, analista de aeropuertos y negocios, y le agradezco que esté con nosotros. Fernando, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Gracias, Fernando. ¿Ya conoció usted el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles? No, de hecho, no he podido ir a conocer el interior. Espero que el lunes podamos andar por allá o como usuario del mismo podamos dar un paseo y recorrer a detalle las instalaciones. Por lo que veo, hace falta algunas cosas todavía pendientes. No obstante, los esfuerzos de la Sedena por concluir en tiempo y forma, pero sin embargo las obras complementarias que señalaban al principio de la nota, pues hace falta complementarlas en el transcurso de los próximos días si quieren tener una buena comunicación y una eficiente transportación aérea del principal mercado aéreo en el país. Sí, va a servir para desfogar el tránsito aéreo que hay en la terminal, en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el actual, el viejo aeropuerto. Para esto se construyó y también en sustitución del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, proyecto que canceló el gobierno federal al inicio de esta administración. Va a servir para ello porque hasta el momento son pocos los vuelos que se han confirmado. Sí, mira, de los 50 millones de pasajeros que mueve al año en prepandemia el aeropuerto Benito Juárez, pues es necesario que el actual aeropuerto, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, movilice al menos el 30% de esos 50 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos 12 millones de pasajeros se tuvieran que trasladar hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. De lo contrario, quedaría subutilizado. Y con los números que están ahorita anunciando de tener 10 vuelos, 10 rutas con 4 aerolíneas operando en un inicio, pues difícilmente se llegará en un año a lograr ese objetivo, que era precisamente desconcentrar o resolver la saturación del actual aeropuerto capitalino, que no es un problema de este sexenio, es un problema que data de hace más de 30 años y el principal punto es el riesgo inminente que se está corriendo por parte de toda la población, no nada más el usuario del aeropuerto, sino toda la población aledaña al mismo, precisamente por el riesgo de colisión que se ha denunciado, se ha señalado en diferentes plataformas electrónicas por parte de controladores y pilotos que están ocurriendo debido al reordenamiento del espacio aéreo mexicano en ambos valles, el Valle de Zumpango, donde se encuentra Santa Lucía y Felipe Ángeles, así como el Valle Metropolitano de la Ciudad de México, que es donde se encuentra Benito Juárez, y que próximamente tendrá que también combinarse con el Valle de Toluca, precisamente porque conforman el sistema aeroportuario metropolitano que habían anunciado. Sí, Fernando Gómez, habrá personas que tengan que hacer conexión entre el aeropuerto Benito Juárez y el aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Ya hay certeza del tiempo de traslado de un aeropuerto a otro aeropuerto? No, y tocas un punto muy importante, porque aparte de la conectividad terrestre que tiene que haber entre la ciudad y el aeropuerto Felipe Ángeles para quienes tengan como destino final la Ciudad de México, está el otro problema, que es el de la conectividad aérea. Fíjate que de esos 50 millones de pasajeros que vienen al año a Ciudad de México, 36 con esta pandemia, el 20%, la quinta parte, es decir, 12 millones, 7 millones no tienen como destino final la Ciudad de México. Vienen a conectar vuelos hacia y desde la Ciudad de México con destinos nacionales e internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que pues tendrán que enfrentarse a esta conflictiva vialidad terrestre que tenemos en la zona de Indios Verdes, por ejemplo, o por el otro lado que tendremos con el circuito exterior mexiquense, precisamente porque hay horarios en los que estas vialidades están totalmente saturadas. El problema será no desincentivar estos turistas extranjeros que tengan que conectar vuelos y que en un futuro prefieran, por tales incomodidades, pérdida de tiempo y gastos excesivos adicionales, pues tener que optar por otros destinos en el mercado internacional. Sí,
Bueno, también los usuarios del aeropuerto tendrán que hacer malabares cuando haya conexión, porque tendrán que calcular el tiempo de traslado de un aeropuerto a otro, porque no es la misma hacer conexión en el mismo aeropuerto Benito Juárez que hacer conexión ahora en el aeropuerto Benito Juárez y, bueno, en el Felipe Ángeles o viceversa. Es decir, tendrán que acomodar sus vuelos de tal manera que la diferencia entre un vuelo y otro no sea mayor a a lo que sea el traslado, a lo que sea, o que no sea el traslado mayor a lo que sea la diferencia entre los horarios. Fernando, esta situación de alguna manera va a beneficiar al usuario, es decir, podemos pensar que las tarifas aéreas serán más baratas en el Felipe Ángeles por las molestias que va a causar el traslado. Bueno, por un lado van a tener que incentivar ese aspecto tanto en las tarifas que va a ofrecer las aerolíneas al pasajero, como los precios o los impuestos que le tendrán que cobrar el gobierno a las aerolíneas mismas. Tendrá que haber una serie de incentivos como créditos en el pago del combustible de la turbocina, mayores plazos para la entrega del TUA, por ejemplo, alguna especie de aplazamiento o facilidades de pago en algunos servicios e impuestos, pero a final de cuentas todo eso formaría parte de un boquete que se estaría formando para resolver un problema o una situación en la cual se tendría que estar financiando con recursos públicos un negocio privado o empresas como las aerolíneas, que son a final de cuentas empresas privadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que se taparía prácticamente un hoyo y se destaparía otro, porque dejarían de percibirse esos ingresos importantes para el erario público en vez de destinarse para obras sociales, obras públicas. Obviamente tendrán que estimularse, incentivarse, pero estos incentivos, en cuanto desaparecen, está probado en la experiencia, en la historia de la aviación en México, que en cuanto desaparecen estos incentivos, estas facilidades, desaparecen también las rutas, por lo cual, mientras tanto, se podría crear un mercado artificial momentáneo, útil, sí, claro, pero de lo que se trata es de tener un desarrollo sostenido. Va a pasar lo mismo que, ojalá no, pero parece ser que así será, lo que pasó con Toluca, cuando empezaron Volaris, Interjet, Viva Aerobús y demás aerolíneas a operar en esa terminal en el 2006, también les ofrecieron estas facilidades. ¿Y qué pasó después? En cuanto desaparecieron, prefirieron trasladarse a Ciudad de México. ¿Y en qué se ha convertido el aeropuerto de Toluca? Pues en un edificio abandonado que en sus mejores épocas llegó a manejar 2 millones de pasajeros y ahora está manejando menos de 100,000. Ese es el riesgo que se puede cobrar con este tipo de incentivos, además de que se distraerían recursos del erario público para subsidiar o financiar este tipo de actividades. Los boletos sí, de alguna forma, también serán un poco más baratos por el costo del TUA, pero pues tendrían que aplicarse de manera general, en vez de solamente a un aeropuerto, pues a todos los aeropuertos, para que sea un piso parejo y haya condiciones de competencia también y de desarrollo para las demás regiones del país. Sí. Fernando Gómez, ¿es un aeropuerto seguro el Felipe Ángeles? Mira, en cuanto tenga la certificación de organismos internacionales como de la OASI y de la IATA, pues obviamente se generará esa certidumbre, pero sobre todo para las aerolíneas. ¿Por qué lo menciono? Porque hay un sencillo dato que hay que observar. Si hasta el momento no se han incorporado las aerolíneas extranjeras a esa terminal, precisamente porque no hay una certificación internacional. Estamos regulados por el Convenio de Chicago, que data de 1954, en el que los países firmantes se someten a la regulación y la normatividad internacional en la materia, el cual, si no está certificado, pues no te cubren los seguros o las empresas aseguradoras ante cualquier incidente o riesgo. No se arriesgan tampoco las aerolíneas a volar así. Precisamente por eso es que hace falta esta certificación. No obstante que el gobierno mexicano decretó en el Diario Oficial de la Federación recientemente a este aeropuerto como un aeropuerto de carácter internacional. Pero esa es una denominación, se le nombra así, pero la certificación aún está pendiente. Espero que en los próximos meses pueda correr
puesto que de eso depende la incorporación precisamente de aerolíneas importantes, ¿no? Y de un mercado que requiere esa conectividad y esa comunicación principalmente con el resto del mundo. Para un piloto, ¿será más fácil aterrizar en el aeropuerto Benito Juárez o aterrizar en el aeropuerto Felipe Ángeles? La pericia, lo complicado, ¿qué es lo que representa uno y otro? Bueno, mira, el Valle Metropolitano de la Ciudad de México es un poco complicado por la orografía que presenta el valle mismo, al estar rodeado prácticamente la mitad de la cuenca, pues con montañas como el Ajusco y otras ahí cercanas. Esto obliga a que la operatividad o la maniobrabilidad sea reducida en un sentido. Si te fijas, siempre entran por la zona de Indios de Naucalpan, Atizapán, se perfila por el World Trade Center hasta ahora, hasta casi el Pedregal a la altura de Ciudad Universitaria, para después dar la vuelta y perfilarse hacia el aterrizaje, hacia el aeropuerto. Pero en sentido contrario, despega hacia el norte, hacia la zona de Catepec y Estado de México. En el caso del Valle de Zumpango, ahí es un terraplén, salvo un cerro que se encuentra por ahí cerca, pues es un poco más fácil. Las condiciones de operación para los pilotos es más sencillo en aquel valle que en el Valle de México. De hecho, está casi clasificado con un nivel de riesgo mayor, el de la Ciudad de México, con respecto a otros aeropuertos en el mundo. Pero no tiene mayor conflicto, salvo que, según estudios realizados en décadas anteriores, se sabe que el aeropuerto de Santa Lucía, desde entonces como aeropuerto militar, ha tenido problemas en cuanto a la neblina y en cuanto a la visibilidad por las tolvaneras que se levantan en esa región. Ese también sería un problema. Claro, operativo para los pilotos, pero tendrá que reducirse las áreas productivas, las horas productivas del mismo aeropuerto. Así como aquí también hay veces que cierra por condiciones de neblina, por obstrucción de neblina, pues obviamente allá tendrá que tener sus complicaciones en ese sentido. Para las personas que son muy sensibles al momento de viajar y les puede causar miedo, porque sí pasa, hay personas que les causa miedo volar, ¿dónde hay más turbulencia? ¿En el aeropuerto de la Ciudad de México al aterrizar o despegar en el aeropuerto Benito Juárez? ¿O, con esto que me dice, en el aeropuerto Felipe Ángeles? Mira, es prácticamente lo mismo, pero más que la turbulencia, Sí. es el problema radica en la disposición, en el trazo, por así decirlo, en la posición de las pistas de aterrizaje y despegue de ambas terminales. La posición respecto a su geolocalización, pues implica que en determinado momento el riesgo que pudiera tenerse es en el caso de un fortuito, de un eventual encuentro en el aire de las aeronaves que estén operando en ambos valles. Ese es el problema también limitante. Más que los vientos y las turbulencias que pudieran ocasionar, que sucede como en cualquier parte del mundo, pues yo consideraría que un aspecto más preocupante sería del posible riesgo de colisión, dado que desde un principio técnicamente está determinado, está estudiado, existe ese problema. Sin embargo, depende todo esto de la ardua y loable labor de los controladores de tráfico aéreo que tenemos en México. Le agradezco mucho, Fernando Gómez, analista de aeropuertos y negocios, que nos haya compartido sus conocimientos y opiniones sobre esta próxima inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si le parece. Claro que sí, con mucho gusto. Buenas tardes.